Con el atentado al expresidente y actual candidato de los republicanos, Donald Trump, se ha abierto la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. O más exactamente, se está configurando lo que se conoce como un momento Sarajevo. En Sarajevo, recordemos que fue el 28 de junio de 1914 cuando asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, y empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante analogar estos dos procesos? Porque en Europa, en ese momento, todos los países ya se odiaban tiempo atrás y tenían arsenales industriales apuntándose entre sí y estaban buscando solamente un detonante. Este detonante, en el caso de la Primera Guerra Mundial, fue el asesinato de un archiduque. Es decir, aunque no hubieran asesinado en ese momento al archiduque, el polvorín estaba puesto para que alguien echara el cerillo. Esto es más o menos, o casi exactamente, quiero decir, lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un escenario bélico abierto, todo el mundo tiene armas y se está apuntando y están esperando que cualquiera eche el cerillo. Y de eso vamos a hablar hoy rápidamente. Les recordamos y les pedimos su like, que compartan y que se suscriban para que nos ayuden a que el algoritmo nos haga más virales. Este atentado ya generó de entrada 3 hechos que ya se van a quedar así a menos que pase algo extraordinario, que también es posible. El primero es que Trump ha asegurado su victoria. Con esto que se catapulta en las preferencias, se catapulta como un héroe nacional para quien así lo vea y se consolida como una figura capaz de desafiar al poder. Y entonces electoralmente esto le va a beneficiar muchísimo. Ahorita, en este momento, Donald Trump ya es el presidente, virtual presidente, ¿no? Si es que no cambian las circunstancias, quiero decir. Segundo, se ha acabado la candidatura de Joe Biden. Recordemos que estas 2 semanas pasadas había golpes dentro del Partido Demócrata, en donde los demócratas, donantes y otros políticos le estaban pidiendo su salida, y Biden el día de hace 2-3 días se había declarado que no se iba a bajar de la contienda y que los retaba públicamente a que presentaran otro candidato. Con esto, con el catapultamiento de las preferencias por Trump, Biden se desploma y se hace inminente su salida. Es cuestión de días para que lo anuncien. Y tercero, el proceso electoral en sí mismo, como institución dentro de Estados Unidos, ha perdido sus garantías de seguridad a cualquier participante, ¿no? Y eso es importante porque vemos cómo en todos los partidos del mundo, en todas las elecciones, cada vez hay más atentados, ¿no? Recordemos que, en México cuántos, a lo mejor no son tan conocidos porque eran locales, pero cuántos aspirantes en las anteriores elecciones fueron asesinados o balaceados, pero muchos asesinados. Por ejemplo, al mismo Bolsonaro, que es de derecha, y alguien podría creer que él no le podría tocar, también lo intentaron matar. A Lula, ¿no? Y así podemos hacer la lista de que gente de izquierda y derecha no tiene garantías de seguridad, y eso ahora ha tocado el suelo norteamericano. Entonces quiere decir que la falta de garantías electorales en el mundo, el sistema democrático está mostrando sus fisuras y ha llegado al corazón de Occidente, que es Estados Unidos. Entonces, esas 3 son cosas que ya hoy ya se pueden decir que es. Entonces, Trump ha asegurado su victoria, la candidatura de Biden se está desplomando y que el proceso electoral como institución ha perdido sus garantías de seguridad. Aquí la pregunta que todos se quieren hacer es: ¿quién fue el atentado? Si fue un autoatentado, si realmente fue alguien. Y aquí lo importante que queremos mencionar es difícil hacer conjeturas de ese tamaño sin pruebas balísticas y criminológicas. Toda vez que las pruebas políticas y los hechos que se están suscitando en el contexto y después del atentado nos da que pueden ser 3. Entonces, es posible, en este momento, todavía es posible que hayan sido 3 los autores intelectuales. Y con esto, insisto, quiero decir que buscar en este momento, sin pruebas criminológicas, de balística, de realmente con pruebas, es una aventura que también es un poco morboso, ¿no? No va ahorita a ningún lado, porque
Y esto es lo que quiero mencionar. Por ejemplo, en el caso de cuando se cayó el avión iraní, que estaban especulando si tal vez, bueno, recordemos que hace como 2 meses murió el primer ministro de Irán, y que se especulaba que pudo haber sido un ataque de Israel. Ahí sí es diferente, porque se mencionaba, si fue realmente un accidente, no va a pasar nada. Pero si sí fue un ataque israelí, entonces se viene la guerra. Entonces aquí, en el caso de Irán, era si es A, es la paz, si es B, es la guerra. Aquí no. Y eso es lo importante de este caso. No, en el caso de Estados Unidos, no importa quién haya sido, la situación es igual de delicada. Y veamos, hay elementos para pensar que es un autosabotaje. Y lo digo que sí hay elementos porque Trump inmediatamente sale en fotos heroicas, no le da miedo decir, gritamos que ganamos o hay que luchar, creo que menciona. Pareciera que está preparado para actuar así. Insisto, yo no estoy diciendo que sea un autosabotaje, digo que hay elementos para quienes les gusta decir que hay autosabotajes, autoatentados, podrían decir que esos son elementos. Y sobre todo que esto ha catapultado y le ha beneficiado de manera inmediata en la elección a Trump. Entonces, para quienes digan que fue un autoatentado, sí hay elementos políticos para pensarlo. 2. También hay elementos políticos para pensar que fueron los demócratas, porque los demócratas están perdiendo en este momento, o antes del atentado, perdón, la elección. Entonces, si a alguien le interesaba que la elección, digamos, pasaron por un momento difícil y turbio, también es a los demócratas, porque entonces se traba el proceso electoral en sí mismo, ¿no? Es un decir, sabiendo que Trump va a la cabeza, es un decir, detonamos el proceso para que tú vas ganando, pero la carrera se acabe antes de que alguien termine, ¿no? Por lo tanto, para quienes dicen que fueron los demócratas porque iban perdiendo, también hay elementos políticos. Y aquí hay un tercer elemento que no tenemos que descartar, y es que no sean ni los republicanos ni los demócratas, sino que sea un tercero que quiera aprovechar las aguas turbias. Y aquí ya podemos ver que también hay elementos para pensar, porque evidentemente esto pone en el centro de la vulnerabilidad a los republicanos, pero también pone en el centro de la vulnerabilidad a los demócratas, porque son ellos los políticos, quiero decir, que están por cargos electorales, los que ahora se están exponiendo a que el día de mañana pase algo parecido. Entonces, puede ser que el interés de que el sistema electoral norteamericano esté vulnerable en sí mismo sea de interés de un tercero que no sea ni republicano ni demócrata. Entonces, estamos hablando de una fuerza externa, aunque pueda ser nacional, pues, pero externa a estos dos partidos. Entonces, el hecho de que los tres autoatentado, que sea realmente un ataque de los demócratas o que sea un tercero, es posible en estos escenarios. Insisto, y el hecho de que sea cualquiera de los tres no cambia en nada la circunstancia de que Estados Unidos está presentando un momento Sarajevo, ¿no? Un momento que pueda acabar en una explosión. ¿Por qué? Y este es el contexto. Y es que en Estados Unidos en particular, pero en Occidente en general, la política se ha vuelto un talk show, ¿no? Un reality show. Cualquier show que ustedes quieran ver de popularidad ya es eso. TikTok, ganan con TikTok, con fake news, con dimes y diretes, a ver quién baila más, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo en Estados Unidos en particular, insisto, pero en Occidente en general, en vez de hacer políticos profesionales que ganen candidaturas, están haciendo personajes populares que con su popularidad ganen, ¿no? Entonces, la política norteamericana se ha vuelto un show rotundo, con entradas, con salidas, con canciones, todo lo que tenga que llevar un show. Y aquí lo determinante del show es que las decisiones del electorado se hacen por concurso de popularidad y no por un voto consciente. Y dentro de esa popularidad, aquí las fake news desde hace tiempo están gobernando las decisiones del electorado occidental y de Norteamérica. Las fake news son primordiales para ganar elecciones, ¿no? Recordemos que el Pizzagate hizo que Trump ganara la primera vez. Bueno, fue determinante porque son varias cosas, pero también las fake news han servido contra Trump. Es decir, entre republicanos y demócratas, la principal arma son las fake news. Y eso se ve con un electorado que toma decisiones por miedo, y es el tercer elemento del contexto. En Estados Unidos se decide por miedo y su otra cara, que es la misma, el odio.
las bases de los votantes odian a su contrincante, basado en fake news, ¿no? Digamos que la mayoría o las tendencias del electorado norteamericano es ser terraplanistas, que odian al otro porque dice algo, ¿no? Y no se escuchan, no hay debate. Si ustedes creen que los que vivimos en México o en cualquier parte de Latinoamérica tenemos democracias pobres, volteen a ver cualquier debate de Estados Unidos y van a ver lo que es realmente una democracia pobre, ¿no? Porque los dimes y diretes están a la orden del día, y el odio es la principal arma, ¿no? Entonces uno tacha al otro de socialista trasnochado, lo cual es una fake news evidentemente, y los otros señalan al otro de fascista trasnochado, lo cual en terminología estricta también es una fake news, ¿no? Y entonces el odio los separa a los dos, y esto genera que las bases de los dos partidos sean fanáticos radicalizados, que creen fervientemente lo que dicen las fake news de sus partidos. Insisto, no toda la base, pero dentro de esa base de electores hay grupos radicalizados. Y ahora sí podemos hablar de gente que odia a Trump, que sin tener órdenes de hacer daño, ellos por su misma cuenta pueden querer asesinar a candidatos republicanos, y gente que odia a Biden, que sin recibir órdenes por cuenta propia pueden hacer matanzas contra los demócratas. Y eso entonces abre, con esto vamos a ir cerrando el video de hoy, abre las tendencias que están en este momento dentro. Lo que les voy a decir son posibles tendencias de lo que pueda pasar. No quiere decir que vaya a pasar, sino existe la posibilidad de que pase porque se están gestando. Ojalá se detenga. Y es que la base del electorado tiene tanto odio entre ellos que lo que tenemos son bases radicalizadas de ambos partidos que se organizan en torno a la violencia. No es de ahorita, insisto. No tiene que ver ahorita con el atentado a Trump, sino que son tendencias que se han visto desde hace años. Los grupos de ultraderecha de Trump de por sí marchan armados. Hay, por ejemplo, los Proud Boys, ¿no? Famosísimo. Los QAnon, ¿no? Los que tomaron la Casa Blanca, etcétera. Pero también, así como ellos, existen grupos de los demócratas. Esos grupos, nadie los lidera, son fanáticos que tienen armas. Y ellos mismos tienen sus planes y sus estrategias, porque recordemos que en Estados Unidos es legal organizarse en torno a las armas. La violencia de la ciudadanía es legal y protegida por la enmienda de Estados Unidos. Entonces, en este momento tenemos una amplia base de votantes que tiene armas y no están interesados en ver qué les dicen sus líderes como Trump o Biden. Tienen sus propias agendas, tienen sus propias ideologías y tienen armas y están organizados. Entonces, lo que estamos viendo es que atentados como los de hace unos días contra Trump, sea autoatentado o promovido por alguien externo, está haciendo que las bases exijan sangre de sus contrincantes. En estos días vamos a ver cómo las bases de votantes van a exigir sangre en torno a las elecciones. Ya no va a ser un asunto de líderes, de políticos, va a ser un asunto de las bases. Y es que el silencio de las autoridades, hasta este momento no ha habido una información oficial en torno al caso de parte de las autoridades. Solo han dicho que sí fue un atentado, eso lo dijo el FBI. Y fuera de hecho no han dicho nada más sobre la identidad o el posible móvil, ¿no? Ya identificaron al autor material, que por cierto lo acribillaron en el momento sin obtener información, etcétera, ¿no? Y entonces ya vimos lo que pasó, y el FBI, la CIA, etcétera, seguridad del Estado federal, no han dicho nada. Este silencio solamente agudiza las contradicciones que estamos diciendo. Al contrario, es necesario que salga el gobierno a decir: esto es lo que pasó, detuvimos a tantos, no tiene que volver a pasar. Pero mientras más tarde en dar esas soluciones, la crisis de odio y de odio político se está agudizando. Luego, con esto se ha abierto la posibilidad a que todo es posible dentro de la política norteamericana. Los invito a que busquen a cuántos presidentes de Estados Unidos en la historia de Estados Unidos han sido balaceados, y ha habido al menos 20, ¿no? Recordemos que solamente en el 61 mataron a John F. Kennedy, que no tiene mucho tiempo, pero también mataron a su hermano Bob Kennedy, ¿no? 10 años después, y hace 100 años mataron a Lincoln, pero esos son los más famosos. Pero siempre a Teddy Roosevelt le dispararon
golpearon igual en un acto de campaña y luego siguió hablando por hora y media. O sea, la violencia contra las figuras políticas en Estados Unidos es algo más recurrente de lo que parece. Entonces, se está abriendo esa posibilidad de que todo mundo vaya armado a los mítines, imagínense, ¿no? A lo mejor ya no pasa nada, pero les aseguro que si no se hace algo, todos van a ir armados a los mítines. ¿Qué nivel de democracia es ese? Y con esto se ha abierto la posibilidad de que todo sea posible dentro de esta elección, que va a ser el 5 de noviembre de este año. Y como apunte, les quiero recordar que el 8 de julio del 2022, un fanático, bueno, un ciudadano que estaba enloquecido, él mismo lo dijo, en Japón asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe, ¿no? Y él dijo que lo odiaba por las políticas que había promovido, en las que su madre quedó en la bancarrota, ¿no? Entonces sí lo mató. Y el 15 de mayo del 24, o sea, hace unos meses, el primer ministro eslovaco, Roberto Fico, igual recibió 6 balazos y actualmente sigue vivo, pero está muy grave. Y lo que tienen en común Shinzo Abe y Roberto Fico es que son figuras nacionalistas que, digamos, abogan por de alguna manera un supremacismo, ¿no? De su ciudadanía, justo como Trump también, ¿no? Es decir, se está generalizando que en Occidente las figuras nacionalistas son vistas con odio, ¿no? Insistimos, puede ser que haya sido el gobierno o algún fanático, pero la política del odio en un pueblo lleno de armas puede generar este tipo de cosas, ¿no? Y esto es importante porque, y con esto termino, porque regresamos al momento Sarajevo. El momento Sarajevo es aquel momento en donde todo el mundo se odia tanto y tiene tantas armas que solamente basta un chispazo, aunque sea por accidente, para que empiece los enfrentamientos. Entonces, este chispazo, que fue el atentado o autoatentado, puede desencadenar algo más grande si no se apaga el polvorín con calma, pero parece ser que nos está apagando, y eso es lo grave, ¿no? Entonces, si con unas bases radicalizadas, llenas de odios, y que se informan con puras fake news, no importa si las élites de los partidos demócrata y republicano lleguen a acuerdos, puede ser que Trump y Biden lleguen a acuerdos para parar esto, ya nada va a detener esto, ¿no? En un momento Sarajevo, no importa cuántos intentos de paz se den, cuando las masas están enardecidas y quieren sangre, es difícil o casi imposible que esto se detenga hasta que ya sea algo catastrófico. Entonces, todavía se está a tiempo, esperemos a ver cómo se desenvuelve la política norteamericana. Tristemente, como va pasando el tiempo, insisto, pareciera que no hay vuelta atrás. Aquí es un contrarreloj. Mientras más tiempo pase y se deja agudizar la crisis, va a ser más difícil detenerla. Pero, pues ojalá y rezamos para que a los políticos norteamericanos y a la ciudadanía norteamericana y a todo el mundo en general, pues se nos ilumine por la vertiente de la paz y se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Que son más necesarios hoy que nunca. Entonces les agradecemos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.